Bienvenidos a la presentación del Diplomado en Analítica Forense para Auditoría. En los próximos minutos aprenderá todas las características que tiene nuestro diplomado. El principal objetivo de la analítica forense es la identificación de fraudes o errores en la información financiera. La Guía para Análisis de Datos de Auditoría, que llamaremos GADA, emitida por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, define el análisis de datos de auditoría como la ciencia y el arte de descubrir y analizar patrones, identificar anomalías y extraer otra información útil en los datos subyacentes o relacionados con el tema de una auditoría, a través del análisis, modelado y visualización, con el propósito de planificar o realizar la auditoría. El análisis forense tiene mucho en común con el análisis de datos de auditoría, pero el objetivo en su lugar es identificar errores intencionales, errores involuntarios y sesgos en los datos bajo revisión. Uso de Excel y Access para análisis forense. En el primer tema, asentaremos las bases para nuestra incursión en el arte de la analítica forense. Tipos de fraude, que son relevantes para las pruebas analíticas que aprenderemos en el diplomado. También revisaremos las principales formas en que se descubren los fraudes ocupacionales, los pasos principales en una investigación forense, y veremos las principales características que convierten a Excel y Access en herramientas muy útiles para el análisis forense. También repasaremos las opciones de software especializado para el análisis de datos como Tableau, SAS y otras. Pruebas iniciales de alto nivel. Nuestro análisis de datos dará la alerta de que un registro es anómalo o es más probable que sea fraudulento si lo comparamos con otros. Sin embargo, antes de entrar a los análisis del detalle y fijarnos en puntajes específicos de registros contables, empezaremos nuestro análisis con pruebas iniciales de alto nivel que nos darán una visión general sobre los datos y nos alertarán de cualquier anomalía que se asome en los datos analizados. Sobre este tema, realizaremos 4 pruebas sobre informática real, utilizando los registros de gastos de una entidad gubernamental. Estas 4 pruebas construirán los cimientos de una investigación forense basada en datos. Ley de Benford, las pruebas iniciales. En esta parte del diplomado conoceremos que la Ley de Benford proporciona a los auditores con el dígito esperado de las frecuencias en datos tabulados. Examinando el dígito y las frecuencias numéricas, los auditores pueden obtener información sobre los datos que se pueden pasar por alto, usando procedimientos de analíticas tradicionales y métodos de muestreo. El dígito y el número de los patrones podrían apuntar a la invención de números, fraudes sistemáticos, errores en datos o sesgos en los datos. El ciclo de pruebas basadas en dígitos está diseñado para permitir a los auditores forenses encontrar errores donde el defraudador ha duplicado las cifras, encontrar errores cuando son sistemáticos, errores aislados, encontrar sesgos y encontrar ineficiencias en los procesos. Ley de Benford, pruebas avanzadas. En este tema, discutiremos cómo calificar el nivel de conformidad con la Ley de Benford. Revisaremos también algunos casos que resultaron en descubrimientos muy valiosos y nos introduciremos a la prueba relativamente nueva de segundo orden. Aquí destacaremos que la conformidad con la Ley de Benford no es garantía que no existan anomalías o incorrecciones materiales. Existen 2 formas de ver la conformidad. Podemos probar si una combinación específica del primer par se desvía significativamente de la Ley de Benford, o las combinaciones de los mismos en su conjunto se ajustan o no a la Ley de Benford. Las pruebas realizadas en esta parte del diplomado siguen siendo pruebas de alto nivel. Ley de Benford, completando el ciclo. Al completar el ciclo de la Ley de Benford, nos enfocaremos en 2 pruebas más detalladas que las pruebas de alto nivel. La primera prueba es la de números duplicados. Específicamente, qué importes causaron picos en nuestra gráfica de primer par. La segunda prueba es la del último par de dígitos. Juntas, estas 2 pruebas son muy poderosas para detectar números inventados. Todas las pruebas relacionadas con la Ley de Benford que veremos en el diplomado han sido diseñadas por Mike Nigrini y se les conoce como el ciclo de pruebas Nigrini. Identificación de valores atípicos anómalos, primera parte. En las pruebas del ciclo Nigrini, solo usamos importes de un campo de los datos analizados. En los siguientes temas del diplomado, analizaremos generalmente más de un solo campo. Estas pruebas nos darán grupos de registros mucho más reducidos y son pruebas con una naturaleza mucho más avanzada. Las 3 pruebas que mostraremos en este tema se basan principalmente en valores atípicos,
que son importes en los datos que difieren significativamente de la norma. En la detección de fraudes, estos valores atípicos tienen la posibilidad de ser errores o fraude. La primera prueba que analizaremos es la sumarización. Esta prueba identifica importes anormalmente grandes en un conjunto de datos. La segunda prueba es la de subconjunto más grande, donde se utiliza el valor de una transacción y su asociación con otro campo, como puede ser entre otros, el proveedor, cliente, empleado o sucursal. La tercera prueba es la del crecimiento del subconjunto más grande, y con esta prueba podemos identificar si un subconjunto de datos ha tenido un incremento extremo en un periodo de tiempo determinado. Identificación de valores atípicos, segunda parte. En esta parte del diplomado revisaremos la prueba llamada factor de tamaño relativo. En las pruebas del último tema, nos enfocamos a importes grandes comparadas con las cifras promedio de nuestro conjunto de datos. El enfoque en la prueba de factor de tamaño relativo es que la característica que marca una partida como importante es la medida por la relación a otro dato del conjunto y no el de los mismos. La diferencia en la magnitud es comúnmente porque el registro no pertenece al conjunto de datos analizado o si corresponde al conjunto de datos, pero está mal registrado. Esta prueba fue inventada en los 90s y es muy útil en auditorías de cuentas por cobrar y pagar, inventarios y reclamos de seguros. Identificación de duplicaciones anormales. En esta parte del diplomado, revisaremos las pruebas basadas en duplicados, que están fundadas en la premisa de que las duplicaciones excesivas dentro de un subconjunto de datos son indicadores de errores o fraude, ya que existe usualmente un nivel de duplicaciones normales y un nivel anormal. Realizaremos 3 pruebas. La primera, enfocada a sistemas de cuentas por pagar, donde buscaremos pagos duplicados. Sin embargo, esta prueba puede ser utilizada en cualquier tipo de conjunto de datos. La segunda prueba discutida es un poco más compleja porque buscamos duplicados. Las mayores recompensas de esta prueba de duplicados parciales ha sido la identificación de casos de cuentas por pagar de los mismos montos, la misma fecha, el mismo número de factura y a diferentes proveedores. Estos tipos de errores ocurren cuando se paga primero al proveedor incorrecto y luego se paga al proveedor correcto. La tercera prueba cuantifica, mediante una fórmula, el nivel de duplicación de números en un subconjunto de datos. Luego, los subconjuntos se clasifican según el nivel de duplicación de números en cada subconjunto. Las 3 pruebas de duplicación se demuestran utilizando datos de compras. La importancia de las pruebas es evidente a partir de 2 esquemas de fraude revisados durante el desarrollo de este tema. Comparación del periodo actual y anterior, primera parte. Las pruebas de auditoría que generalmente conocemos para la comparación de periodos se agrupan en 3 clases: análisis horizontal, análisis vertical y prueba de razones. Estas pruebas son generales y no podemos decir que representen analítica de datos para auditoría o analítica forense. En esta parte del diplomado, aprenderemos a realizar las pruebas de escaneo lateral. El escaneo lateral es un enfoque estructurado para analizar el detalle en un conjunto de transacciones que forman un saldo y se compone de estadísticas descriptivas relacionadas con resumen de datos, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de la forma de la distribución de los datos. Uno de los beneficios principales del escaneo lateral es un mejor entendimiento de la organización y su entorno. Se analizan 4 ejemplos y un caso de estudio. El nivel de las pruebas de escaneo son pruebas que aplicaremos a nivel transacción. Comparación del periodo actual y anterior, segunda parte. En la primera parte de la comparación del periodo actual contra el periodo anterior, aplicamos el escaneo lateral a nivel de transacciones. En la segunda parte, demostraremos cómo cambio de un periodo a otro, en las compras realizadas por dependencia en una organización, también en declaraciones de impuestos, y realizaremos el análisis de las declaraciones de impuestos del presidente de los Estados Unidos de América. Los auditores pueden utilizar la puntuación de variación de vectores en las revisiones preliminares para comparar los saldos actuales contra los del año anterior. Cualquier cambio importante nos indicaría un incremento en el riesgo de auditoría en esos elementos. También se puede utilizar la puntuación de variación de vectores y el ángulo Z en los estados financieros para evaluar el cambio de un periodo a otro, como un procedimiento analítico en la fase de cierre de auditoría. Los puntajes altos pueden ser asociados con un incremento en el riesgo de incorrección material. Identificación de anomalías en series de tiempo. Una serie de tiempo
es una secuencia ordenada de valores sucesivos de una serie de puntos de datos en unidades o unidades monetarias, en intervalos igualmente espaciados. Un análisis de series de tiempo extrapola la serie pasada de puntos de datos al futuro. Extrapolar significa extender la curva más allá de los valores conocidos de una manera que tenga sentido. En un contexto de contabilidad forense, compararemos nuestros resultados reales con esas predicciones. Las grandes desviaciones de las predicciones indican un cambio en las condiciones que pueden incluir fraude o errores. El análisis de series de tiempo se adapta bien al análisis forense porque las transacciones contables casi siempre incluyen un sello de fecha u hora. Los objetivos habituales de un análisis de series de tiempo son dar al contador o auditor forense una mejor comprensión de los ingresos o gastos bajo investigación y predecir los ingresos o gastos para periodos futuros. Estos valores calculados se compararán con los resultados reales y se deben revisar las diferencias significativas. Detección de fraude en estados financieros. En esta parte, revisaremos el uso de análisis forense para detectar irregularidades en los estados financieros. Inicialmente veremos estas irregularidades desde el punto de vista de un usuario externo de los estados financieros y luego pasaremos a buscar irregularidades como un usuario interno con acceso a los detalles subyacentes a los números. Comenzaremos con una descripción general del fraude en los estados financieros y algunas generalidades relacionadas con un análisis de las cifras informadas. Después revisaremos el uso de la ley de Benford y otras técnicas analíticas para detectar sesgos en los números de los estados financieros. Los sesgos son una gravitación hacia algunos números y están relacionados con nuestras discusiones sobre los umbrales en el tema de tópicos avanzados de la ley de Benford. Luego revisaremos los estados financieros de Enron, Healthsot y WorldCom para obtener información sobre el fraude en los estados financieros y su detección. A esto le sigue una revisión del uso de acumulaciones anormales y el puntaje de BNISCHM para detectar la administración de ganancias, el eufemismo, para el fraude, en los estados financieros utilizado en la literatura académica. La sección final revisa una aplicación del método de calificación de riesgo para detectar fraudes en los estados financieros a nivel operativo. Temas varios de analítica de datos de auditoría o ADAS, herramientas y programación, tus auditorías. Trataremos diversos temas técnicos complementarios sobre ADAS. Herramientas disponibles y programación. Adicionalmente, aquí resolveremos los problemas reales planteados por los alumnos del diplomado con la información real que nos hagan llegar. ¿Quieres saber cómo aplicar los temas aprendidos en una auditoría de tu firma? Este es el momento. Características. Modalidad: en línea, clases remotas síncronas. El material del diplomado incluye en cada tema material de cuestionarios de estudio, casos prácticos, certificado CPA Informatics con valor curricular, acceso a las grabaciones y material del curso durante 15 días después de la terminación. Requerimientos. Se requiere tener una computadora PC con mínimo Core i3, Windows 10 y 8 GB de RAM. Excel y Access versión 2016 o superior. Te esperamos en el curso de auditoría forense más completo de Latinoamérica. Inscríbete.